Hatsi ma Shompite Tegroju. Buenos días, maestro. ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Javier. Atsi. Maestro Javier, ¿nos pudiese comentar respecto a su experiencia y la importancia de convivir con otras dinámicas del pensamiento como pueden ser la otomí? Sí. Bueno, mi acercamiento con la cultura otomí fue a partir de encontrar un espacio del que yo necesitaba para escapar de todo. Y fue que encontré un terreno fértil para poder reencontrar, redefinir y resignificar el cuerpo, en especial el cuerpo otomí. Pero finalmente todas las enseñanzas que encontré dentro de la filosofía y dentro de las enseñanzas Jung me ayudó a poder redefinirlo y sobre todo buscar una posible transformación, aunque sea una transformación metafórica. Y encontré en esta búsqueda que justamente el lenguaje Ñagyu me llevaba a encontrar diversos elementos escondidos y saberes escondidos en la realidad que me podrían ayudar a encontrar diversas perspectivas acerca de lo que es el conocimiento, de lo que podemos encontrar como conocimiento, el conocimiento, un conocimiento no hegemónico, un conocimiento que no es parte como de una estructura ya establecida o una cultura dominante, como diría Donna Haraway, sino que era parte de otro tipo de pensamiento. Encuentro también otro tipo de saberes y este pensamiento lo apoyo en la estructura teórica que Elvira Espejo Aica propone, mirar hacia otras direcciones, hacia otro tipo de conocimientos para poder validar de una manera más auténtica nuestra experiencia. Esta teoría se llama la crianza mutua y ella justo mira hablar hacia los saberes resguardados en los idiomas originarios, en las lenguas madres. Bueno, es parte de toda es una propuesta teórica, pero nos invita a mirar hacia los conceptos que abarcan digamos que estas prácticas reflexivas que se vienen haciendo desde mucho tiempo atrás. ¿Cuál es la disciplina que usted ejecuta, maestro? ¿Y de qué manera algunas palabras o conceptos otomís han venido a nutrir su disciplina? Bueno, comencé aprendiendo palabras muy pequeñas que describían el cuerpo. Y de ahí me fui, conforme fue conociendo el idioma, me fui profundizando muchísimo más y trataba de encontrar diversos fenómenos en la realidad que pudieran explicarse con analogías de las palabras. La primera de ellas fue la palabra Nika, que me dio usted, donde yo veía un momento donde los sanadores, porque creo que hace falta explicar eso. Mi investigación abarcaba sobre o tratarme de sumergir dentro de las enseñanzas de la medicina tradicional. En un principio yo quería aprender medicina tradicional, sin embargo la vida me fue llevando por otras direcciones y en ese sentido la medicina tradicional fue una ventana hacia ver una pequeñísima parte sobre la cultura ñañú. Es por ello que bueno, el conocimiento anatómico me parecía como muy adecuado para poder estudiar la danza. Y es que estaba en un punto donde me parecía interesante estudiar la danza sin la danza misma o sin los postulados de la danza misma. Fue entonces que miré hacia la medicina tradicional otomí como para poder redefinir la misma danza. Y los términos que yo ocupo están más relacionados como con términos filosóficos y mis métodos relacionados como elementos cosmogónicos. Explicando de manera más detallada, el Nika es, como lo definimos en
diálogos con usted, es una oportunidad de poder estar cerca de lo sagrado, cerca de lo divino. Y yo encontré dentro del aula que el espacio creativo fue un espacio de sensaciones definido así por Dominic Borokin. Lo definía yo como un espacio para poder encontrar diversas realidades. La performatividad o el hecho de trabajar con la creatividad y el cuerpo o la sensación que genera desarrollar creatividad, desarrollar cuerpo, nos da una oportunidad de poder viajar. Yo decía de manera metafórica, pero ahora yo creo que va más allá. Y poder encontrar una oportunidad de poder mezclar distintas realidades, que igual en diálogos llegó como mundos intermitentes, que yo lo podría hablar como realidades alternas, ¿no? Y el Nika nos ofrece una oportunidad para poder viajar a esas dimensionalidades o a esos otros mundos o mundos otros, definidos también por esta Jorgelina Reynoso, me va a matar la maestra si ve este video, pero por Jorgelina Reynoso justamente habla sobre mundo otro. Ella se refiere al inframundo, pero este concepto nos puede llevar justamente a poder encontrar este espacio de creación donde podemos encontrar esta otra realidad. Esta otra realidad que se puede definir también como traspasar el Shinhai. El Shinhai me parece que es la Tierra o esta realidad o este mundo. Y poderlo traspasar para ir hacia el Niruna a través del Nika o a través de una oportunidad para estar cerca de lo divino, lo veo más como una oportunidad de viajar, ya tal vez de manera interior o tal vez de manera mental, metafórica, y podamos accesar a otros espacios donde podamos encontrar elementos creativos, y no solamente para enriquecer la práctica del cuerpo, sino la práctica artística. Ese ahorita lo tengo también otros planteados dentro de mi investigación que hablan sobre las Shedis o las fuerzas de la naturaleza vertidas en el cuerpo y cómo estas fuerzas de la naturaleza pueden encontrarse dentro del funcionamiento de este cuerpo kármico, de este cuerpo que podemos tocar y ver. Pero a su vez, cómo las Shedis hacen que nos conectemos con otros mundos o con el mundo otro, como les decía. Y es de verdad la práctica de los sanadores la que me ayuda a poder visualizar o husmear, le pongo yo, husmear este tipo de realidades, poder plantear que existen este tipo de realidades. Y la verdad me parece fantástico porque creo que dentro de las filosofías o los estudios dancísticos hay una limitante relacionada al virtuosismo del cuerpo, pero que hay acerca del virtuosismo de la creatividad, el virtuosismo de las sensaciones, el virtuosismo de la creación. Va más allá de un cuerpo técnico o de una habilidad técnica. Nos sugiere que tiene una nueva manera de definir a la danza, entonces a partir de dialogar la propia danza desde otros sentipensares, nos pudiese como enfatizar qué entiende ahora por la danza o qué propone para extender la manera de definir a la danza. Sí. Esto que mencionan sobre el sentipensar creo que es algo que no debemos de dejar pasar como algo, como solamente una conjetura a la ligera. El Vir Espejo nos habla sobre este sentipensar y nos habla sobre un cuerpo sintiente que piensa. Y yo veo en la manera de ver el cuerpo, Otomí, como una oportunidad a la cual nosotros tenemos derecho de poder legitimarnos ante los demás. Los otomís hablan sobre diversos puntos energéticos, pero en principal hablan sobre a lo que Galinier llamó centro genésico, que está unido contra la mente, el corazón y el estómago. Como ya lo hemos dicho, el estómago se dice Mbui, igual que el corazón.
y está conectado con las reflexiones. Y tanto en mi experiencia como en las fuentes teóricas mencionan que para los otomíes es muy difícil separar estas dos, porque ellos hablan sobre que las emociones se sienten antes en el estómago y no como en la cultura occidental que dicen que están en el pecho. Y realmente pensar que estas dos terminologías, que el estómago y el corazón, se dicen de la misma manera, nos habla sobre un centro generador de sensaciones que está conectado con la mente. Y se dice, dentro de las enseñanzas o saberes ñenyu, se dice que una persona no puede pensar claramente si no siente, si no se da permiso de sentir. Y a mí esto me da una oportunidad de poder validar mis prácticas dentro del arte, porque no podemos crear si no reflexionamos, pero también si no apartamos la sensibilidad. Incluso me atrevo a decir que las personas que dicen yo, mis sentimientos y esto lo hago aparte, me parece que es un sobreesfuerzo que es válido en muchas partes de nuestra vida, pero es un esfuerzo, no es una cosa natural. Por lo menos yo lo veo desde mi experiencia, lo veo desde esa manera. Y creo que esta oportunidad que nosotros tenemos de ejercer un sentipensar o una reflexión que surge a partir de una sensación y un sentimiento, creo que nos puede ayudar a transformar nuestra realidad y también transformar nuestro cuerpo. Justo acabo de ver a un alumno, Edgar Sedano, que habla sobre este tipo de enseñanzas que yo les estoy tratando de compartir, justo a partir de la sensación que genera el cuerpo y que está rodeada de constantes reflexiones en constante cambio, aunada a los pensamientos y a los sentimientos. Elvira Espejo lo define de manera muy bien, no recuerdo ahorita el término porque ella lo dice todo en Aymara, y justo ella también nos invita a mirar hacia ella postula todos sus saberes teóricos y los deposita dentro de sus palabras y enseñanzas de su lengua original. Y entonces mirar hacia el ñatoísmo nos hace reflexionar sobre dónde está depositado nuestro conocimiento y qué nos tiene que decir ese conocimiento dentro de nuestro contexto, qué tan natural es qué tan orgánico es este conocimiento. Y pensar que el conocimiento se puede sentir y nos puede llevar a una reflexión sensible pareciera cosa totalmente opuesta. Pero la crianza mutua, como lo decía yo, hablando sobre y citando, que la cito hasta cansancio, Elvira Espejo, que nos dice sobre la crianza mutua, nos habla sobre un sentipensar, sobre un sentimiento en constante reflexión, donde el objeto se convierte en sujeto y donde el sujeto no se desprende del objeto, donde los dos van de la mano en constante autorreflexión para poderse transformarse en diferentes tiempos y espacios. A mí me parece fabuloso porque eso quiere decir que somos elementos nuevos cada vez que creamos. Y somos elementos nuevos cada vez que sentimos. Y donde las emociones desbordadas, que son parte de nuestra naturaleza, pueden ser partes de un elemento creativo. En conversaciones anteriores nos comentaba que su investigación surge también a partir de haber convivido en ciertos espacios de presencia otomí. En ese sentido y en el propósito del video, ¿tendrá alguna experiencia significativa que nos pueda señalar del municipio de Temuaya? Pues un montón. Temuaya ha sido un espacio que me ha llamado de manera lejana, un espacio del que yo estoy unido a través de mi práctica, de mi reflexión y a través de mis alumnos también. De una manera casi mística, Temuaya ha estado presente en mí en un constante. Me parece que Temuaya es un lugar que justo necesita una autorreflexión y creo que la práctica de la reflexión artística a Temuaya es algo que puede autosanarla, pensando como en este concepto de la medicina tradicional que primero
está enfocada a la curación del espíritu o del no cuerpo o del cuerpo otro antes del cuerpo físico. Me parece que Temuaya es un lugar lleno de secretos. Y decía yo en conversaciones pasadas que lo secreto, lo que está bajo silencio, lo que se resguarda, lo que se oculta, le ayuda a sobrevivir. Y pensaba yo que tal vez Temuaya oculta sus secretos para poder subsistir, y estos secretos están bien ocultos en una memoria colectiva. Y entonces decía yo que los sanadores no tienen una propia hay una muy buena parte teórica histórica que Temuaya ha olvidado, y me parece que que yo lo veo como un cuerpo enfermo. Los carnavales, las prácticas de retribución hacia estas fuerzas de la naturaleza están cada vez más diseminadas y pareciera que están olvidadas. Yo diría que están aletargadas, que están ocultas. Y esta oportunidad que me ha dado la vida de visibilizarlas a través de estudiar un poco de cerca con la familia García Bermúdez, que es cuyo jefe familiar es esta Magdalena García Bermúdez, médico tradicional en David, y poder trabajar con mi alumno Josué Francisco, que es de la comunidad de San Pedro Arriba, que están más o menos como a la misma altura, separados por una montañota. A mí me da la oportunidad de poder entender y poder trabajar de una manera periférica, como una especie de astro. La cultura letargada, enfocada como a la cosmogonía o esta parte casi espiritual. Y creo que rescatar la cultura que no se ve a través de la práctica de los sanadores que hay ahí y a través de las prácticas religiosas es una oportunidad de mirar también hacia el interior de cada uno y hacia el interior de la memoria colectiva que está resguardada como si fuera un archivo, como si fuera un idolito enterrado y que está esperando a poder encontrarse. Y las reflexiones que intento hacer con los alumnos, con mirar hacia ellos mismos, a mí me parece como una oportunidad importante para poder seguir con el desarrollo de la práctica etnocultural de esta región. Y mi intervención con Temuaya ha sido esta, que trabajé con esta familia. La persona que me está enseñando Ñañú vive también en Solalpa, que es un pueblo ahora sí que de Toluca para Temuaya. Para Intaví es un pueblo que está un poco antes, no sé cómo definirlo geográficamente, pero está cerca, y entonces es una especie de triángulo: Solalpa, San Pedro Arriba y Intaví. Y de esta manera puedo entender cómo, o puedo reflexionar acerca de cómo la cultura otomí de esta región me está ayudando a poder encontrar una realidad diferente. Una realidad que yo planteo dentro de mi propuesta teórica como realidad de lo sagrado, donde se vierten las fuerzas de la naturaleza con las fuerzas encargadas del funcionamiento y el mantenimiento del cosmos, vertidas dentro del cuerpo, y sobre todo y en lo que en mi práctica compete, dentro de mis propuestas sensible creativas. En esta dinámica de retroalimentación mutua, de crear juntos, considera que las artes pueden ser una especie de refugio simbólico para las lenguas indígenas. Yo creo que las artes son la prueba que esa cultura vive. Y justo dentro de mi investigación no pude abarcar, porque bueno, finalmente una investigación tiene un límite y tiene un tiempo de vida en donde el cerebro ya no va, literalmente. Y creo que
las artes son una prueba fehaciente y una mirada o una especie de fotografía que nosotros tenemos para poder palpar esa cultura invisible. Ese patrimonio inmaterial le llamarían muchos vertidas en telares, vertidas en pinturas, vertidas en obras de teatro, en obras de danza, en danzas tradicionales. Pero es muy importante también mirar los rituales donde surge la expresión artística. Y artística no me refiero como artística dentro o validado dentro de las academias. Artística lo menciono como la manera sensible de expresión a través de los objetos o a través de la plástica o a través de las artes corporales. Puede ser que yo defina el arte como un simple caminar o el momento de la cosecha o el momento de la pizca del maíz o el momento del deshiervar. Lo podría llevar yo a la práctica reflexiva y lo podría llevar al nivel formativo de la educación o dentro de la creación. Pero creo que, pero siempre yo creo que esta oportunidad de mirar en particular hacia la cultura otomí, en esta ocasión a mí me ha ayudado a poder redefinirme incluso a mí mismo, a mi manera de pensar, a mi manera de ver el cuerpo. Mi manera de escribir cambió muchísimo. Y mi manera de poder entender la vida. La verdad es que le tengo que agradecer a todas las fuerzas existentes que siempre me llevan a eso, y cuando yo creo que es una locura encuentro una cosa en la realidad que me ayuda a poder entenderlo, y por supuesto que quiero difundirlo. Y creo que todos tenemos el derecho de poder mirar hacia lo que hay detrás de nosotros para poder entender lo que hay detrás, a lo que hay delante de nosotros. Entonces miro detrás para poder entender qué es lo que hay de frente. Pero también tengo que mirar hacia abajo para mirarme a mí mismo y saber que yo estoy entre esos dos elementos. Pensar que el miniaturismo es una manera de depositar todo este conocimiento. A mí me da mucha paz, porque es como ponerle una cara a eso que está sucediendo y que ya no podemos evitar. Esa voz que ahora el eco está regresando, y es una manera de apropiarnos de ese conocimiento. Entonces yo le agradezco mucho al maestro Christopher, que me ha ayudado a poder encontrar esas aperturas a través del idioma. Y el idioma, a mi entender, porque finalmente una persona lejana a la comunidad, un observador, digamos que una visita a la comunidad, mis reflexiones son muy diferentes, y creo que el poder encontrar esta voz me ha ayudado a poder encontrar también mi propia voz. En tanto que es maestro de una institución educativa de artes en Toluca, y que posiblemente hay un gran cúmulo de alumnado con una relación a las comunidades indígenas, posiblemente donde todavía están latiendo estos idiomas, como puede ser el otomí, el tlahuica, el matlacinca. ¿Qué consejo le gustaría extenderle a todas estas personas que son partícipes de estas dinámicas culturales y que quieren adentrarse en lo que conocemos como arte? Es una pregunta muy difícil, porque de manera casi ancestral tenemos una discriminación que lo ha mermado todo. Una discriminación que ha hecho que la gente se avergüence de quién es, de cómo piensa, de lo que le gusta.
Y quisiera de verdad invitar a todo el mundo a que ejerciera, como yo lo he dicho, que ejerciera el derecho a quién es y de dónde viene. No por eso quiere decir que esa es la única verdad, sino como dije, tengo que mirar hacia atrás para saber qué es lo que hay de frente y para saber también a dónde caminar. Y yo creo que siempre mirar hacia los orígenes de donde uno parte lo considero necesario y sobre todo lo considero vital. Porque entonces tenemos corporalidades desarticuladas de su propia realidad. Entonces yo invitaría a las juventudes, a las adulteces, a todas las personas en serio que busquen y que busquen dentro de sus raíces, pues. A lo mejor suena muy trillado, definitivamente suena muy trillado, pero creo que es el camino que estamos siguiendo nosotros para poder redefinirnos, reencontrarnos y sobre todo replantear nuestra realidad. Muchas gracias por sus palabras. Nos seguiremos viendo y esperamos que no solo la lengua ñato haga resonancia en nuestras vidas, también en nuestros procesos creativos, y que este diálogo en esas pequeñas cápsulas pues continúe para justamente encontrarnos desde la empatía con otras manifestaciones creativas, con otros ecos y con otras voces. Indutik Hamadi Ma Shompite Javier, muchísimas gracias, maestro Javier. Goma da cogí, esta no es la última vez que nos vamos a ver. Tarishudi.